Hola, mi nombre es Carlos Pérez Ricards y esta es mi columna de hoy titulada El GIEI, el Ejército y los esfuerzos por la verdad. Se va el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes deja México. Sus miembros restantes habían anunciado su retiro hace algunos meses, pero ayer, con la presentación de su último informe, dan punto final a un trabajo de más de 8 años. No son buenas noticias. A pesar de la sensación de derrota, que no es de Ángela Buitrago o de Carlos Beristain, sus dos últimos miembros, sino del propio Estado mexicano, creo que conviene hacer balance de este ejercicio como lo que fue. Una de las experiencias más extraordinarias de búsqueda de justicia en el México contemporáneo. La sensación de derrota no debe esconder su carácter excepcional. El GIEI fue un ejercicio como ningún otro en el país. El grupo desmenuzó, mapeó, estructuró y comprendió, desde lo más local y en un caso paradigmático, las imbricaciones entre el Estado y el crimen organizado en México. Desde su primer informe, el GIEI descreyó la narrativa del gobierno de Enrique Peña Nieto y se atrevió a cuestionar detalle a detalle las bases mismas de la investigación oficial. Esclareció, en el sentido de iluminar, aquellos lugares a los que las instituciones estatales, federales y locales no quisieron o no se atrevieron a mirar. El GIEI fue una luz en una caverna que solo mostraba sombras. Cada informe mostraba una nueva avenida de la investigación. El primero descubrió la existencia de un quinto autobús que salió de la estación de Chilpancingo. El último, el que fue presentado ayer, resaltó la aparición de 8 bolsas con restos humanos en el río San Juan, que no volvieron a asomarse nunca más en la investigación oficial. Con todos sus reportes, sin embargo, el GIEI confirmó el involucramiento de actores de todos los niveles de gobierno, ya sea en la desaparición de los estudiantes o en el encubrimiento de los culpables. Sus 6 informes son desde ya una fuente inagotable, excepcional, para entender al México en el que vivimos. Leerlos será obligatorio para entender a nuestro país. Ahora bien, ¿por qué se van? Entre otras cosas, por la falta de respaldo de la Presidencia de la República a su investigación. Durante meses, Buitrago y Beristain acusaron el ocultamiento de evidencia y la obstaculación sistemática por parte de las Fuerzas Armadas a su investigación. Digamos las cosas tal cual son. Las Fuerzas Armadas no entregaron información que podía ayudar a esclarecer el caso Ayotzinapa. Fingían la inexistencia de documentos clave, mentían sobre la exigencia de otros o entregaban simplemente reportes a medias. El presidente, jefe de las Fuerzas Armadas del país, pudo hacer mucho más. Prefirió no hacerlo. Escribo esta columna a título personal, pero también, se los digo, como uno de los 4 comisionados del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico de la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia, la llamada COVE, que cubre el periodo de 1965 a 1990. No señalar las similitudes entre los retos que enfrentó el GIEI y aquellos que desafiamos nosotros frente a las Fuerzas Armadas sería cuando menos deshonesto. Por eso es que se los comparto. Al igual que al GIEI, a los comisionados de la COVE se nos prometió desde la Presidencia de la República acceso ilimitado y sin cortapisas a los archivos del Ejército y de cualquier fuerza de seguridad potencialmente involucrada en graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 65 y 90. Hay grabaciones, videos y compromisos firmados por parte del presidente. Está su promesa frente a las víctimas de la llamada Guerra Sucia. Sin embargo, a casi ya 2 años, casi 2 años de creada la comisión, esa promesa no ha sido honrada, lo digo con toda claridad. Hasta hoy, el acceso a los archivos históricos ha sido limitado, dilatado y entorpecido. Más todavía, en los últimos 4 o 5 meses, las Fuerzas Armadas han asumido una posición cada vez más inaccesible a nuestras peticiones para abrir y digitalizar documentos históricos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, se han cancelado visitas a campos militares ya planeadas desde hace varios meses.
La evidencia del espionaje telefónico a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, y a uno de los funcionarios claves de nuestra comisión, termina por dibujar un panorama de obstrucción por parte de los militares. En pocas palabras, el mandato de transparencia y máxima accesibilidad no se ha cumplido. Las víctimas reclaman y tienen razón. No solo son además las Fuerzas Armadas, es también el viejo CISEN, hoy llamado Centro Nacional de Inteligencia. A pesar de la cacareada promesa presidencial de desclasificación de sus archivos históricos, es la hora en que estos continúan reservados por razones de seguridad. Otra vez, a casi 2 años de creada la Comisión de Guerra Sucia, no existe una ruta crítica que garantice que los investigadores de la Comisión tendrán acceso a los archivos históricos antes del fin del mandato de la Comisión en septiembre del 24. Bastaría una nueva y reforzada orden presidencial al CNI para que esto cambiara. ¿Llegará? No regateo los avances de esta administración en generar condiciones de verdad y de justicia, que quede claro. Hoy duermen tras las rejas varios de los mandos militares y civiles envueltos en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Del mismo modo, desde la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia se han impulsado muchísimos procesos de apertura de archivos históricos antes negados a la sociedad, incluyendo el de la Policía de la Ciudad de México. Asimismo, hemos tomado cientos de testimonios a víctimas y familiares de víctimas. Los avances están ahí y es imposible no reconocerlos, y sin embargo, son todavía insuficientes frente al tamaño del reto que el presidente eligió asumir y frente a las demandas de las víctimas. El sexenio está por terminar. ¿Habrá oportunidad para una vuelta de timón? Quizás el presidente no se da cuenta, pero en este tema, como en otros también, se juega su lugar en la historia.